Bienvenido a un directo más con tu amigo y tu hermano Máximo Parra. Si eres nuevo en esta comunidad, en este canal, te pedimos que te suscribas y que active la campana de notificaciones para que estés al tanto de todos nuestros videos. Visita nuestra página web cristianosalerta.com. Mis queridos hermanos, Israel es advertido contra la libertad de culto por Joe Biden. Escucha bien, esto está sucediendo ahora mismo en Israel. La administración Biden ha anunciado que su titular visitará Israel en unos meses, después de que los alborotadores musulmanes interrumpieran la Pascua con violencia en el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo. La administración instó a todas las partes a actuar con moderación, evitar las acciones provocativas, la retórica y preservar el status quo histórico. La acción de provocación en este caso es la oración judía. Escuchen bien. Según los musulmanes y según Joe Biden, la acción provocadora es en este caso la oración judía. Escuchen, señores, cuál es la parte indignante de todo esto. La oración judía. Estamos en el 2022 y la Casa Blanca advierte a los judíos que su oración son provocadoras. Detrás de escena, la administración de Biden y sus funcionarios han advertido al gobierno israelí que deje de hablar de libertad de culto y se incline ante el supremacismo islámico. ¡Wow, señores! Increíble que la administración Biden y sus funcionarios han advertido al gobierno israelí que deje de hablar de libertad de culto y se incline ante el supremacismo islámico. Señores, es increíble. Ya empezó la persecución religiosa para los judíos. Miren, en Apocalipsis capítulo 12, verso 13, oiga lo que dice Juan, porque esto se está cumpliendo de una forma literal. Dice Juan en Apocalipsis 12, 13, y cuando el dragón, que es el diablo, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Allí está hablando nada más y nada menos que aquella mujer es el pueblo de Israel, que dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene de descendencia judía y el diablo la está persiguiendo, o sea, al pueblo judío. Los funcionarios estadounidenses han tratado de presionar a Israel para evitar la frase y, en cambio, se concentre únicamente en afirmar su compromiso con el status quo en los lugares santos de Jerusalén. La libertad religiosa no requiere interpretación alguna, pero aquí significa que los israelíes permiten que los musulmanes controlen el monte del templo, incluso si se apoderaron ilegalmente del lugar durante la brutal invasión y limpieza étnica de Israel, y que ocasionalmente también se permita a los judíos ingresar al lugar más sagrado del mundo judaísmo y visitarlo, no para rezar en público, sino simplemente para poner un pie allí. Con razón, en Jeremías capítulo 30, verso 7, ahí hay una palabra muy significativa para lo que está pasando ahora mismo el pueblo de Israel. Dice allí en Jeremías 37, ay, ese día es tan grande que no hay ninguno como él. Es tiempo de angustia para Jacob, sin embargo, será salvo de ella. Les cuento que la neutralidad en el monte del templo ni siquiera está sobre la mesa. Israel no pide la devolución del monte del templo, aunque le pertenece. Todo lo que dice es que todo el mundo debería poder ir allí. No solo los descendientes de los invasores y los colonizadores, o sea, los palestinos y la yihad islámica, que ahora lo dominan. Mis queridos hermanos, los visitantes judíos del monte del templo no pueden orar allí. Este privilegio está reservado
para los colonos islámicos que lo controlan. No se puede traer libro de oración judíos al sitio y nadie que no sea musulmán puede rezar en voz alta allí. En una extensión reciente de la libertad religiosa, un juez dictaminó que un judío tenía la libertad religiosa de orar en silencio allí, siempre que no hubiera señales externas de ello. La oración silenciosa ha indignado al mundo musulmán, a los grupos de terroristas y gobierno de Biden. En respuesta al fallo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto afirmó que esta decisión se considera una violación de las santidades islámicas, así como de la mezquita Al-Aqsa, que es un lugar de culto puramente musulmán. Les informo que Jordán denunció que la oración judía es una clara provocación para los musulmanes. El grupo Hamas advirtió que la resistencia está lista para repeler la agresión de la oración silenciosa. Señores, todo este alboroto simplemente es porque los judíos van a orar allí en voz baja. Mateo capítulo 24, verso 21, allí nos dice el evangelista: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es una tribulación que están pasando ahora mismo el pueblo judío. Estas decisiones ilegales constituyen un ataque sin precedente a los derechos religiosos inalienables de la nación islámica y su patrimonio, una provocación a los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo y una violación de la libertad de culto y la santidad de los lugares sagrados, dice el general de la Organización para la Cooperación Islámica. Mis queridos amigos, por libertad de culto, el funcionario islamista quiso decir que solo los musulmanes deberían poder orar, mientras que nadie más debería poder orar, porque nadie más tiene libertad religiosa, al menos en aquel lugar sagrado. Agregó que los judíos que rezaban en silencio era una grave violación del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. La administración de Biden está de acuerdo con los fanáticos en que los judíos no deberían poder visitar su lugar sagrado y rezar allí en silencio. Los funcionarios de Biden entienden que condenar abiertamente la libertad de culto sería inconveniente, por lo que utilizan el eufemismo status quo histórico. La situación del Monte del Templo es un compendio perfecto de todo el conflicto, con la Casa Blanca y sus aliados europeos lidiando con las demandas islámicas por obscenamente violenta, intolerante e irracionales que puedan ser como el único camino hacia la paz, mientras culpan a las acciones israelíes por inocente o humilde que sean. Incluso la oración silenciosa por provocar la violencia islámica y violar el status quo. Biden no cree que los judíos tengan derecho de orar. ¿Cree que tienen derecho a existir? Por eso, señores, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, allí la palabra de Dios nos dice a todos nosotros y a nuestros queridos amigos: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amigo, Jesús nos libra de todas estas situaciones que vendrán, por estas situaciones que hoy se están presentando. Solo Jesús salva, solo Jesús puede librarnos de la condenación eterna.